Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Dania Aispuro y les agradezco mucho su presencia. En estas semanas, en los últimos días, hemos vivido la violencia en términos de discriminación. Ese es un problema muy serio en este país. El día de hoy vamos a tratar un tema que es crucial de la violencia en contra de los hombres. Las estadísticas arrojan que aumentó un 14%. Las llamadas de auxilio por parte solamente de los hombres. Tenemos estadísticas del 31.6% de los hombres o de las familias que tienen violencia son propiciadas por las mujeres, en un 68% aproximadamente, y eso es un caso serio. Entonces tenemos que tomar responsabilidad tanto las mujeres como los hombres. Tenemos 4 invitados el día de hoy que admiro mucho. Tenemos a Miguel, tenemos a Alma, tenemos a Ana y tenemos a Griselda. Ellos 4 nos van a ayudar a entender un poco la problemática que tenemos. Evidentemente, lo que quiero es tener ambas perspectivas, del lado de la mujer, cómo lo está viviendo, y del lado del hombre, cómo lo vive cuando se trata la violencia en contra de los hombres. Alma es abogada en México y ella nos puede ayudar un poquito a darnos, hablarnos un poco de los casos que a lo mejor a ti te han tocado, Alma, o de los casos que tú has escuchado o han sido más sonados allá en tu país. Cuéntanos un poquito qué es lo que has vivido. Bueno, pues obviamente ahorita sí han incrementado las llamadas tanto de auxilio de la autoridad como a nosotros como abogados para asesoramiento de ambos lados, de mujeres y de hombres. Sí te causa más impresión el que las mujeres estén ejerciendo una violencia tan grande. Sí hemos tenido casos por ejemplo, una mujer que le mordió el dedo al señor y por poco se lo arranca. Otra señora que inclusive le plantó droga al señor para que lo metieran a la cárcel. Obvio, también es la violencia psicológica, la violencia verbal. La violencia económica rara vez la ejerce la mujer, porque por lo menos en mi país, que México, que es todavía muy tradicionalista, los roles femeninos y masculinos siguen estando mayormente establecidos. La violencia económica generalmente es ejercida por el hombre, rara vez llega a ser ejercida por la mujer. Que sí se están dando, nosotros todavía seguimos todavía en cuarentena con respecto a los juzgados. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia sí está otorgando lo que se llaman las medidas precautorias, que son, por ejemplo, sacar a la parte que agrede de la casa y prohibirle que se ponga en contacto. Eso sí se están dando, y se están dando para ambos lados, obviamente para las mujeres también. Aumentando, como te digo, el dicho mexicano de vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Bueno, pues aquí sí está. Es este confinamiento de vivir con el enemigo se está dando. ¿Dirías que existe una diferencia entre la violencia hacia el hombre y la violencia hacia la mujer? La verdad que el tema es bastante complicado. ¿Por qué les digo bastante complicado? Porque nosotros venimos, la tradición latina, desde esos hombres que toleran esos paradigmas que se han sido aprendidos de que tienen que ser los que mantengan la casa, los que tienen que llevar adelante el hogar, y el hombre que no cumple con los patrones de ser hombre, la mujer lo ve de menos y empieza a agredirlo. No es hombre, porque no trae la plata. Tenemos un caso que le había tirado una plancha por la cabeza. La situación es como que más complicada actualmente. Antes, los roles del género era establecido. El hombre trae la plata, el que no trae la plata era poco hombre. Y si trabajaba la mujer, peor todavía. Y era la misma mujer la que lo castigaba, porque ella estaba cumpliendo su rol dentro de la casa. Hoy eso ha cambiado. Nuestra ley nos ha equiparado en derechos y obligaciones, pero en las mentes de muchas mujeres todavía ha quedado esa, yo no trabajo, a mí me tenés que mantener,
y si no sos poco hombre. Y la agresión es psicológica y verbal. Estamos hablando de un porcentaje 80-20, ¿no? Siempre hasta ahora, los mayor casos es la mujer que es la que es sometida, y como dice la doctora muy bien, que la dominación económica hace al sometimiento. También hemos visto casos de hombres que sufren violencia cuando la mujer es la que gana más. Y ahí es como se invierte el rol, es como que empieza a tener poder sobre el otro. Entonces el concepto de violencia de género, quizá en los más pequeños, los menores de edad, se los esté transmitiendo erróneamente como que la mujer es la única que podría sufrirlo. Y nosotros en la práctica vemos que hay cárceles de mujeres. Entonces no somos tan buenas, hay de todo. Es por eso que nosotros tratamos el tema desde la asociación Darnos Cuenta de una forma integral, desde el respeto de cada uno de los integrantes, de cada uno de los miembros, y hablamos de persona agresiva o persona víctima. ¿Por qué? Porque la división, hemos visto que siempre caratular al hombre agresivo y a la mujer víctima nos está separando. Entonces entramos al tema de la propiedad. Es mi hijo y yo hago lo que quiera. Entonces, todo esto es tan importante tomar el tema integrativamente con todos los miembros de la familia, como que cada uno tiene derecho a que se les respete. Al niño, al adolescente, al hombre, a la mujer, como personas iguales. Porque si no, siempre el poderoso, ya sea por económico, por carácter, es el que infunde ahí el temor y es el que lleva ahí las órdenes y los otros se tienen que someter y con consecuencias terribles. Entonces, el problema es tan arraigado y es tan serio en toda Latinoamérica que tomarlo aislado como violencia de género y solo de mujer no lo estamos logrando. ¿Cómo te sientes tú como hombre? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, de entrada, yo creo que son varias sensaciones. Una, es como algo de impotencia. De pronto dices, oye, es que yo también estoy sintiendo o padeciendo lo mismo, y la lógica nos diría que lo que tendríamos que estar haciendo sería como que cierta alianza, y sin embargo nos rebasa ese estrés, nos rebasa la capacidad del diálogo, nos rebasa la capacidad de manejar el conflicto, y acabamos en lucha por algo por lo que tenemos que estar unidos, ¿no? Y es mucha frustración también la que se siente. ¿Consideras que existe competencia entre el hombre y la mujer en el hogar? Es un fenómeno sociológico que no hemos podido erradicar ni de México ni de ningún país latinoamericano, incluso Europa. Este papel protagónico de yo el proveedor, yo la sumisa hasta principios del siglo pasado, nos ha envuelto en una dinámica de competencia, obviamente, por ver quién es el más fuerte económica, profesional y psicológicamente, pasando uno por encima del otro. Yo no digo que la mujer no ejerza una violencia contra los hombres, porque de 10, solo 4 interponen una denuncia contra una mujer por violencia doméstica, o cuando una mujer agrede a un hombre, incluso hasta el hecho de asesinarlo, porque se han dado casos y la abogada de Yo no me dejará mentir. Entonces la mujer sí es la mala, la criminal. No podemos seguir en una conciencia de los hombres malos, las mujeres buenas, pero tampoco podemos seguir permitiendo que cada día asesinen a 9 mujeres en este país. Somos iguales y la igualdad jamás se ha practicado del mismo modo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, incluso los medios de comunicación, no nada más a nivel global, han hecho que esta desigualdad se haya exacerbado más. Ok, la pandemia nos enseñó a saber quiénes somos y quiénes no somos, ¿no? No hemos dividido el respeto o las tareas domésticas en igualdad de condiciones, pero las mujeres nos seguimos viendo laboral y en la casa sobrepasadas por una violencia terrible de los hombres. No es que no haya violencia contra los hombres, la hay, pero me queda claro que es como un modus vivendi el que el hombre agreda a la mujer.
tienes alguna réplica, Miguel? Por ejemplo, aquí en México, cuando éramos pequeños, yo me acuerdo que cuando había alguna competencia, una carrera en bicicleta, lo que fuera, se usaba mucho el decir, el último vieja. Entonces ahí hay una doble agresión. Por un lado, el que quedara el último, pues ya era calificado como vieja, y el término vieja, al referirse a una mujer, ya es bastante agresivo en ese sentido. Entonces, por un lado era una connotación doble de agresividad, de violencia, y además, en tal caso, uno hacía, y esto es triste, porque uno hacía hasta lo imposible no por ganar la carrera, sino porque no lo tacharan de mujer, porque decirle mujer era algo de lo más ofensivo que podría suceder. Y así crecimos, y así nos enseñaron. Bueno, en Argentina pasa lo mismo. En Argentina la ofensa es, no llores, sos una niñita. Eso es la ofensa. Entonces, cuando estábamos en las villas, una niña le decía a un varón, ay, estás llorando, sos una niñita. De debilidad contra fortaleza, ¿no? Yo creo que la violencia de mujer contra mujer también es muy importante. No sé si lo ha notado, pero inclusive en redes sociales, a mí me ha tocado llevar juicios donde las que más atacan a la misma mujer son las mujeres, no los hombres. Las que dicen, es que tú te tienes que poner a trabajar, es que tú tienes que hacer esto. También son las mismas mujeres. Con respecto a lo que decía la doctora Demer en cuanto a la violencia económica, no se entiende como violencia en la legislación, porque no es que te digan, haces esto y te doy dinero por parte de las mujeres. Sin embargo, sí hay un tipo de violencia que es el que, al llegar a los juzgados, la mujer, por el hecho de ser mujer, te están dando la pensión automáticamente, la pensión provisional. Cuando los roles que se acuerdan son distintos, y el papá se queda en casa y la mamá es la que trabaja, no te dan la pensión automática para el hombre. No hay una igualdad y sí hay un aprovechamiento por parte de la mujer. Hay un poquito de abuso, desde mi punto de vista. Todavía, hoy, el hombre es el que más gana, el hombre es el que mantiene la casa y la mujer está en una desventaja económica total. Distinto cuando son socios, y ahí cambia la figura. Entonces yo les digo a los colegas, también está nuestra responsabilidad en el área legal. Una ley que se hizo para proteger a víctimas de violencia y que está en indefensión, también es aprovechada. Pero cuando la mujer, por acuerdo o por decisión de un juez, los hijos se quedan con el papá hombre y él se queda como padre custodio, la madre que se queda como padre no custodio, tiene que pagar una pensión. Y eso, de verdad, me ha costado explicarles a clientes mujeres que han optado por convenios, generalmente, que los hijos se quedan con el papá, que sí tienen que pagar una pensión. No tiene razón, abusamos de nuestra condición. Sin embargo, tendremos que ver las estadísticas. ¿Cuántas mujeres nos hacemos responsables como madres, tutoras de los hijos cuando hay estos convenios de divorcio? Cada día van más en aumento. Sí lo hemos estado viendo. Te podría decir que ya llega al 33%. Más papás sí quieren, sobre todo porque ahora las mujeres estamos saliendo a trabajar. Ya no todas nos quedamos como amas de casa al 100%. Está establecida nuestra rutina familiar para que los niños estén en tal parte mientras acabamos de trabajar. Entonces ya no es que la mamá esté el 100% sobre ellos. Miguel, ¿por qué consideras que hay menos denuncias por parte de los hombres? Hay muchas situaciones, digo, la carga social le toca a la mujer y al hombre y a todas las personas en general, los paradigmas, los estigmas le tocan a todo el mundo. Yo creo que una situación es por vergüenza, o sea, cuando un hombre es agredido y esto lo abre a tema con amigos y todo esto, antes de llegar a la empatía de los amigos o antes de llegar a la comprensión de los amigos, tiene que pasar por un proceso de burla y de mofa, incluso de crítica muy seria. Generalmente se asume la culpabilidad del hombre, que el que tiene que haber hecho algo y el responsable o el iniciador de algo, pues fue el hombre. Bien ganada la fama, lo reconozco.
definitivamente no es de gratis el que suceda eso. ¿Por qué? Pues porque venimos arrastrando una cultura y hasta la fecha de machismo, y ese machismo nos hizo creernos con el derecho de hacer muchas cosas. Insisto, la burla a la que uno se hace acreedor si se deja golpear por una mujer, bueno, existe mucho eso. Y sí falta mucho la credibilidad hacia un hombre que denuncia. Yo sé de casos que dicen, mira, fui, denuncié, no me creyeron, acabaron por echarme la culpa a mí y mejor desistí de seguir en ese asunto. Dice, no es cierto que su esposa le haya pegado, no es posible, está muy grandote, no hay modo. Y ahí se acabó el asunto. Entonces, sí, también nos falta mucho, desde quien se encarga de impartir justicia, nos falta mucha conciencia en ese sentido y mucho respeto al dicho y a lo que hace la persona. Tanto hombres como mujeres aprovechan mucho a su favor las cuestiones legales para desquitarse, para acciones de venganza, para acciones de tomar ventaja. Y eso sucede para un lado y para el otro, y es un serio problema. En Estados Unidos, el 77% de las acusaciones en contra de los hombres de violaciones y todo este tipo de cosas son falsas. Terminan siendo falsas y el otro 30% es verídico. Es decir, la mujer está tomando ventaja de su rol de mujer para de repente, inclusive simplemente porque no me hizo caso, no salimos a comer o no salimos y quiero vengarme hacia ese hombre, entonces toman represalias en contra de esa persona inaceptables. ¿En qué momento el hombre puede ir a las instancias, al Ministerio Público y hacer una acusación de violencia? ¿Cuáles son las características? Los pasos. Para que eso pase? Claro. En todo momento de violencia, como habíamos platicado, de cualquier tipo de violencia física, verbal, económica, psicológica, en todo momento puede ir. Debería el Ministerio Público, y esto te digo debería con todas las implicaciones que tiene, porque sé que muchos hacen lo que Miguel dijo, lo que Griselda dijo en cuanto a desestimar, no, eso no es violencia, o no, eso no le pasó, cuando no deberían de hacerlos. Ellos tienen la obligación de tomar la declaración, en ese momento de dictar las medidas precautorias para que las personas puedan estar sanamente en su casa y que estén con seguridad, y citar a la otra parte, obviamente para ya oírla ante un juez y llevar las pruebas. La prueba reina en un caso de violencia siempre es la prueba psicológica, porque es donde tú pruebas la afectación que tuvo la persona con respecto a la violencia, al tipo de violencia que haya sido. Violencia física obviamente también es el estudio médico en cuanto a lo que pude haber tenido, pero hay muchas veces que es violencia física y no tienes marcas, pero obviamente se refleja más en el estudio psicológico, el impacto que tuvo ese hecho sobre la persona. Tienes que decir en qué consistió el acto de violencia. En eso tienes que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántas veces se tendría que golpear una mujer o un hombre para que se haya declarado un proceso de violencia? No fue un exabrupto aislado que se descargó porque vino mal y te pegó, pero ¿cómo fue antes tu relación? No, antes, pero no tuve ningún problema. Entonces, nosotros para que encaje dentro de la figura de violencia familiar y de género, tenemos que relatar todo el proceso que vivió esa pareja, para el cual se ve la peligrosidad de la situación y te dan botones de pánico, se saca de la casa, se piden las medidas cautelares que se llama, en base a la peligrosidad de la situación, porque nosotros acá hablamos de niveles de violencia, y cuanto más alto el nivel de violencia, más corre riesgo tu vida. Entonces, un hecho aislado no generaría el movimiento del proceso, pero sí el relato, por ejemplo, de un hombre que dice, bueno, de que empezamos me trata de maricón, de no sirvo, me tiro una plancha, me hizo esto, otro día me hizo esto, otro. Entonces, a ir atando los distintos temas, el juez toma una decisión sin escuchar la otra parte acá en Argentina, en Córdoba.
Perdón, y en cuanto a que sea violencia familiar, es el hecho de las relaciones que tienes. Eso incrementa, eso y siempre ha sido a lo largo de toda la teoría del derecho, que ha sido un agravante, el que sea la relación familiar la que dé paso a esa violencia. Sí, sí puede agravarse, sí puede ser mayor la pena cuando es recurrente un delito, y eso es en cualquier delito. Cuando es recurrente, obviamente se agrava. Sin embargo, aquí en México basta un hecho para que se pueda considerar violencia familiar. Y se basa en que, bueno, pues tuvo acceso a ti porque es tu pareja, porque es tu padre, porque es tu hermano, porque viven en la misma casa. No, el hecho de que realmente te esté causando un daño a ti, una alteración en tu ser, eso sí es una violencia psicológica. Y con el hecho de que sea una sola vez, te digo, si llega a ser recurrente, obviamente se agrava la pena, pero no necesitamos el que la persona esté expuesta a una historia de violencia para poder probar una violencia familiar. Existen las estadísticas de que hay 1 de cada 60, 70 hombres son violados por sus parejas íntimas o por su novia o a quien tengan ahí, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se logra hacer esto? ¿De qué manera una mujer puede violar a un hombre? Me brinca esa pregunta. No me pasó el caso, yo no tuve un caso así. Doctora Alma, ¿usted tuvo un caso así? Bueno, no es violación en nuestra ley penal, no existe violación de una mujer hacia un hombre, porque el acceso carnal lo hace el hombre en nuestra figura penal. Violación solamente lo puede hacer un hombre, lo otro serían o abuso deshonesto o daño con elementos terceros. No tenemos la figura de violación por parte de una mujer, ya sea una mujer hacia otra mujer o una mujer hacia un hombre. Cuando te manipula o te obliga a tener sexo, por ejemplo, con los hijos o con cualquier otro tema, con el dinero, con lo que sea, ¿es considerado eso violación Sí, estás hablando de otras figuras jurídicas. Sería otra figura, no violación, el que lo somete al hombre. ¿Cuáles son sus conclusiones para violencia en contra de los hombres? Alma. Bueno, que debe de haber más igualdad, sobre todo en cuanto a educación e impartición de justicia, porque para mí desde ahí empieza el problema en mi área. Anita, ¿con qué cierras? Es fundamental la educación de los menores. Para crear una sociedad justa, tenemos que empezar desde nuestra puerta para adentro, desde nuestras casas. Claro. Miguel. El tema de la violencia se ve demasiado a la luz y a los ojos de lo legal, y necesitamos también empezar a verlo ya mucho a la luz de la ética, a la luz de lo que debe ser, independientemente de lo que la ley diga, porque la ley sigue teniendo muchísimas lagunas en eso. Entonces tenemos que fortalecer una visión ética de la violencia, y esta tiene que prevalecer. Gracias, Griselda. Yo sigo considerando que es un fenómeno sociológico que no nada más tiene que ver con cuestiones de educación hacia la casa o con cuestiones legales o éticas. Me parece que en un país donde la ignorancia es prevalente en clases bajas, medias y bajas, sería un buen ejercicio que concientizáramos a esta gente que ve la violencia como normalidad, como una vida normal, ya sea de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres. Me parece que ese es el punto de partida mientras este fenómeno no se ha atendido. La ignorancia es un círculo perfecto que permite que toda la violencia hacia hombres y hasta de mujeres sea un modus viviendo, es la cotidianidad en los hogares mexicanos, y me atrevo a decir que en muchos países de América Latina también. Y mientras la gente y mientras las familias no tengan sus necesidades cubiertas, y estoy hablando en todos los sentidos, la violencia va a seguir viviendo en la casa de todos nosotros. Así es, absolutamente nadie tiene que tolerar ningún tipo de violencia. Todos tenemos de alguna manera que tomar responsabilidad de nuestros actos. Tenemos que entender que no importa si eres hombre, mujer, niño, eres de la
comunidad gay, de cualquier, en cualquier esfera que te encuentres, en cualquier parte, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a violentarte. Si eso llega a ocurrir, tienes que buscar ayuda. Hay maneras de hacerlo por medio de las redes sociales, todos tenemos un teléfono, todos tenemos manera de buscar a un vecino. En el confinamiento evidentemente va a ser un poquito más delicado ese tema, pero siempre hay formas de buscar ayuda. Y eso es lo más importante de todo. No permitan que nadie toque su dignidad, absolutamente nadie, sin importar quién sea esa persona. ¿Ok? Les agradezco muchísimo a todos por estar conmigo el día de hoy.